Mateo 24:12 dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y van varias semanas en que este versículo ha estado en mi mente, en el cual hoy entendí que no solo era un versículo que el Señor me mandaba a mí para estar alerta, sino también quería que se compartiera con todo aquel que pueda ver este video. Estamos en tiempos en donde la tribulación nos está llegando de manera distinta. Algunos siguen batallando en medio de una crisis matrimonial, otros se encuentran en una económica y otros están batallando entre la vida y la muerte por su salud. Y es aquí donde podemos ver que el amor de muchos se pondrá a prueba y lamentablemente habrán muchos de los cuales su amor por Dios se enfriará. Ahí donde el enemigo logrará convencer que Dios nos ha abandonado, que logrará convencer de que Dios no le interesa nuestra circunstancia porque está ocupado en otras mucho más importantes. Y hoy te quiero venir a compartir 5 armas espirituales para poder ayudarte a resistir firme a esas mentiras del enemigo hasta que huyan de tu mente, de tu familia y de tu nación. El amor de muchos se enfriará, nos dice Mateo 24:12, pero asimismo nos dice la palabra que nos acerquemos a Dios, porque Él entonces se acercará de nosotros. Y mientras estaba en mi lugar secreto y meditaba en esta palabra, Dios también me recordó que el que venciere tendrá una recompensa, que al final de este video te quiero dejar con esa promesa, con esa palabra de esperanza, que aunque lo temporal que hoy estamos viviendo pueda llegar a un punto mucho más difícil que la fosa de los leones donde Daniel se encontró, o que el horno de fuego en donde sus amigos llegaron a estar en un calor tan intenso, que aún así tú puedas danzar, que aún así tú puedas alabar a nuestro Padre, porque Él aún sigue en control, porque Él aún en una circunstancia que nos está incomodando en nuestra carne, Él está formando lo eterno en nuestro espíritu para un día poder pasar una eternidad junto a su lado. Las 5 armas que te quiero compartir fueron armas espirituales que el Señor me dio en momentos en donde yo batallaba con esos pensamientos en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a querer dar por vencida, porque yo sentía que primero no me lo merecía y segundo era algo sumamente imposible, de lo cual Dios ya se había dado por vencido por nuestro mal comportamiento. Y estas 5 armas espirituales, cuando el Señor me las entrega, me ayudaron a poder resistir firme hasta ver que la circunstancia, por el milagro que el Señor hizo en nuestro hogar, cambió. Número 1, la primera arma espiritual que hoy te quiero compartir es el perdón. Lo que nos divide, lo que nos aleja, lo que nos enfría del amor de nuestro Padre es la falta de perdón. Y empieza a través de la ofensa que el enemigo siembra en nuestros corazones. Si te das cuenta, una persona quien es ofendida en su congregación, lo primero que deja de hacer es congregarse, cuando la misma palabra de Dios nos ha dicho que no nos dejemos de congregar. Ahí cuando te enojas con tu prójimo y sientes que tú has ofendido, no quieres regresar a la escritura porque te sientes hipócrita. Quiero que veas que por el contrario, cuando pedimos perdón y cuando ofrecemos el perdón, sabemos que podemos vivir como perdonados porque el Señor ya nos perdonó. La escritura que te quiero compartir es Proverbios 17:9. Dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Hoy te pregunto, si Dios ya pagó el precio en la cruz para restaurar, para resucitar tu matrimonio, ¿acaso será que es la ofensa la cual aún sigue dividiendo a ti y a tu cónyuge? A lo mejor ahí donde Dios ha puesto en tu corazón pedir perdón, pero la ofensa ha sido mayor y no te ha permitido acercarte en humildad, primero ante el Padre a pedirle perdón a Él y luego a esa persona que Él ha puesto en tu corazón.
el perdón es una de las armas espirituales más poderosas, porque no solo libera a la otra persona, sino me libera a mí de cargar con un yugo, con una esclavitud en cuanto a esos sentimientos negativos que trae la falta de perdón. Número 2, bendice. La segunda arma espiritual que el Señor me enseñó fue el de poder bendecir. Y no solo a mis amigos, al prójimo, a quien yo tanto amo, sino también a aquellos que se comportaron como mis peores enemigos, en los momentos en donde yo más vulnerable estaba y en donde parecía que todo se levantaba en contra. Yo ahí pude detener los pensamientos del enemigo, que no era que mi padre me había abandonado, no era que a mi padre no le interesaba mi circunstancia, sino era mi padre forjando en nuestro ser el poder amar y bendecir a nuestros enemigos. La palabra de Dios dice en el siguiente versículo, dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y aquí viene una respuesta a preguntas que muchos me han hecho. Beb, ¿cómo trato a ese cónyuge que aún vive en casa? ¿Cómo lo trato si está fuera de casa viviendo en pecado? Aquí está la respuesta. Versículo 20 de Romanos 12. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ahí donde el cónyuge termina pareciendo un enemigo por todas aquellas ofensas que el enemigo mismo, Satanás, usa a quien tenemos más cerca para ofendernos. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Estamos en un tiempo en donde el vengarnos es lo más fácil y lo que trae satisfacción a nuestra carne. Pero si te das cuenta, es un círculo vicioso en donde yo te hago, tú me haces, yo te hago. Y han habido casos en donde han llegado hasta la muerte con tal de saciar esos deseos de venganza. Hoy nuestro Padre nos dice, detén ese ciclo de la destrucción, devolviendo bien por mal, aun cuando no se lo merezca, porque no lo haces por Él, lo haces para que tu amor por el Señor no se enfríe. Porque recuérdate que de lo contrario Mateo 24:12 dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo resistir a que nuestros corazones no sean los primeros que se enfríen? Es manteniendo primeramente la convicción de que estamos aquí por y para Dios y que lo que me haga a mi prójimo no define si yo dejo de servirle a Él, si yo dejo de amarlo a Él. Porque en el momento en donde mi corazón se enfría hacia mi prójimo, el siguiente blanco es enfriarme hacia Dios. Ahí donde me siento indigna porque no he logrado perdonar, porque he dejado que la ofensa me ha dividido. Ahora, al igual que Adán y Eva, voy y me escondo y no quiero estar en la presencia del Señor porque me siento indigna. Pero si regresamos al perdón, que es la primera arma, al bendecir, que es la segunda arma, decimos, Señor, no estoy aquí porque lo merezca, sino estoy aquí porque te amo y porque antes que nada tú me amaste a mí cuando menos yo era digno. Si te das cuenta, el enfriamiento espiritual no viene en contra de ti, sino viene en contra de tu relación con el Señor. Ahí donde el enemigo sabe que para lastimar el corazón de Dios es a través de llegar a sus hijos. Hoy te pregunto, ¿te paras firme para evitar que ese enfriamiento llegue a tu corazón o vas a permitir que el enemigo gane la batalla? Número 3. El profundo arrepentimiento es una de las armas más poderosas. Y aquí te quiero compartir la siguiente escritura que se encuentra en Hebreos 3:19. Dice, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Si lo vemos en otra versión, nos habla tiempos de descanso. Si tú has estado atribulada, atribulado, hoy te quiero inspirar a que en tu lugar secreto, de la mano del Espíritu Santo, porque no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas,
sino pidiéndole que sea el Espíritu Santo el que nos dé la convicción de pecados, que nos diga si hay áreas en donde no hemos encontrado el arrepentimiento a través del Espíritu Santo, reconociendo a Jesús como nuestro Salvador, de cuando merecíamos la muerte, cuando merecíamos nosotros el ser crucificados, Él tomó nuestro lugar. Y entonces ahí podrás encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa es la promesa que nos lo da en esta escritura, en Hechos 3:19. Dice, a fin de que vengan tiempos de refrigerio, aún en medio de la tormenta, así como Jesús pudo dormir en la barca cuando las olas le pegaban fuerte. En él había un descanso, porque él sabía que estaba a cuentas con el Señor. Él sabía que él no había pecado y que por ende esa tormenta pasaría. Y él mismo la detiene con su boca, la cual poderosamente, con una sola palabra, él detiene esa tormenta. El Señor te ha dado esa autoridad, tu boca tiene poder. Pero ¿hay acaso áreas en donde no has encontrado profundo arrepentimiento, que aún te tiene inquieta o inquieto, que está enfriando tu amor por el Señor? A lo mejor una ofensa que no has perdonado, a lo mejor a tus enemigos a quienes no has bendecido y por el contrario has dejado usar tu boca para maldecir. Número 4, la perseverancia. Y la perseverancia la vemos como un arma no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Yo me recuerdo que en la universidad y en el colegio inclusive no eran los más inteligentes los que llegaban a tener las mayores o mejores notas, sino eran aquellos que perseveraban ahí en medio de su debilidad. Porque los que eran inteligentes se confiaban y de repente ni estudiaban, pero eran los perseverantes los que llegaban a triunfar. Eso pasa también cuando hay un negocio que se abre. Son los que perseveran a pesar de haber fracasado en el intento una y otra vez. Vemos la historia de Thomas Edison. ¿Cuántas veces él tuvo que fracasar hasta para lograrlo? Y así mismo es la carrera de la fe. Es una carrera que estás haciendo contigo mismo, contigo misma, en donde la perseverancia, la paciencia, que es el ingrediente principal a la perseverancia, es la que luego nos lleva a la fe. La perseverar en leer la palabra de Dios, porque el oír es el que nos lleva a la fe. El perseverar en oración y en gratitud. Así como Pablo y Silas no dejaron que su circunstancia cambiara su adoración, sino usaron que su adoración y alabanza cambiara su circunstancia, hoy el Señor te está llamando a perseverar, a que estés firme sabiendo que te encuentras en el arca, en donde Él te guarda, pero que tienes que estar firme en tu convicción para no salirte de esa protección, para no salirte de su nube, de su torre de fuego donde Él te dirige. Pero para ello vas a tener que perseverar en las verdades en las cuales tú meditas de día y de noche. Y si no estás meditando en la palabra del Señor, si no estás meditando en lo que alimenta tu espíritu, muy probablemente por ahí es donde está empezando ese enfriamiento, en donde tu amor por el Señor cada vez disminuye. La palabra de Dios dice en el versículo Romanos 5 del 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. ¿Acaso fue, al igual que yo, tu carácter el que terminó de rebalsar la gota, la última gota en esa copa en donde ambos se dieron por vencido? Yo te cuento que en mi caso particular fue mi carácter, una de las áreas en donde el Señor tuvo que trabajar muchísimo, en donde como barro en sus manos me tomaba y al volverse a echar a perder tenía que volver a comenzar. Ahí donde el dominio propio, en donde la respuesta no amable, en donde mi espíritu que no era suave y apacible tuvo que ser probado. Y ahí era donde el Señor empezó a formar en mí perseverancia.
el perseverar en correr a Él cuando esos sentimientos de enojo y frustración querían estallar en palabras hirientes, en perseverancia cuando todo lo que por vista era contrario a lo cual yo estaba esperando. Fue un tiempo en donde no fue que la promesa se tardara, sino era un tiempo en donde el Señor aún estaba trabajando en mí, al igual que lo estaba haciendo en Daniel. Muchas áreas que Él nos comparte en su libro de Pródigo a Misionero, en donde podemos darnos cuenta que el Señor restauró nuestro matrimonio, no cuando nosotros así lo quisimos, sino cuando el Señor vio que ya estábamos listos. Te invito a leer el libro de Daniel, de Pródigo a Misionero, para que puedas ahí encontrar las áreas e inspirarte en las áreas que el Señor también quiere trabajar en ti. Muchas áreas que Daniel nos cuenta que no comenzaron en el matrimonio, sino mucho antes. Puedes encontrar su libro en el link que te dejo en la descripción de este video. Y número 5, la fe. Entre las armas espirituales que el Señor me entregó, el perdón, el bendecir, el profundo arrepentimiento, la perseverancia, la mayor de ellas es la fe. Y es la fe, aún del tamaño de un granito de mostaza, que nos va a hacer acercarnos al Señor y permanecer en un amor, en una llama encendida que ni la situación, ni la enfermedad, ni la economía, ni las relaciones humanas que quieran venir a apagar esa llama lo van a lograr hacer. Apocalipsis 3 nos da la siguiente promesa que hoy te quiero venir a compartir. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto no se trata de lo temporal de este planeta Tierra, que está en decadencia, no porque Dios se haya olvidado de sus hijos, sino porque muchos de sus hijos tienen la ausencia del Padre en sus corazones, porque su amor terminó por enfriarse y porque se llenaron de maldad y con el entendimiento cegado fueron tras las pasiones de su carne. Pero hay una promesa para los que perseveran en perdonar, en bendecir, en encontrar arrepentimiento, al igual que David, quien no fue perfecto, pero que aún así Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. El que podamos perseverar en la fe, para que entonces, dice la promesa del Señor, seamos vestidos nuevamente con vestiduras blancas, ahí sin mancha del pecado, y no porque seamos justos y perfectos, sino porque hemos sido justificados a través de Jesús, y que entonces nuestro nombre del libro de la vida no será borrado. Para los que dicen, Bev, la salvación no se pierde, una vez que yo he recibido a Jesús, eso es permanente. Te quiero decir que la salvación no te la quita el Señor, sino es cuando tú permites que tu amor se enfríe de tal manera que tú decides alejarte del Señor. Y entonces, a través de tus propias acciones, terminas borrando tu nombre, de donde tú, con tal gozo y con tal convencimiento en fe, habías llegado a recibir a Jesús en tu corazón. Si tú hoy te encuentras alejado del Señor, enfriado por la maldad de este mundo, por las injusticias que tú y tus hijos han tenido que pasar, producto al enfriamiento y las malas decisiones de tu prójimo, hoy el Señor te está llamando de regreso, porque Él no quiere que tu nombre sea borrado, porque Él de tal manera te ama, que antes de que tú lo reconocieras a Él, que antes de que tú regresaras a Él, Él había entregado lo más precioso, a su Hijo Jesús. Y hoy te llama de regreso, porque Él quiere pasar una eternidad junto a ti. Él no vino para condenarte, Él vino para poder salvarnos de la maldad que cada día se está multiplicando en este mundo, por el enfriamiento de corazones de quienes son su creación, pero que no lo reconocen a Dios como tal. Hoy el Señor te extiende su mano y te dice, he aquí, yo te llamo de nuevo, te llamo por tu nombre y no por tu pecado. ¿Recibes ese sacrificio de Jesús como tu Señor y Salvador? Hoy es un día en donde puedes tomar la decisión más importante de tu vida, y es el no permitir que tu corazón se enfríe
de quien te amó primero, de quien te ha amado con amor eterno y de quien un día borrará toda lágrima, toda enfermedad y todo sufrimiento. En el nombre de Jesús, yo oro que así como este mensaje ha resonado en mi mente y que cada vez que quiere venir el enemigo a callarme, a desanimarme, a decirme lo que estás haciendo, mira, no vale la pena, puedas tú también decir, yo resistiré y no permitiré que mi amor por el Señor se enfríe. Y no lo podemos hacer solos, necesitamos el poder superior, que fue lo que Jesús cuando regresó a prepararnos una morada nos dejó, y es el Espíritu Santo. Y después de recibir a Jesús en nuestro corazón, hacerlo nuestro Señor y Salvador, viene el de orar fervientemente, que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Si tú quieres saber más acerca del bautismo del Espíritu Santo, te invitamos a inscribirte en la Universidad Inspira, ahí donde a través de 10 módulos te entregamos principios bíblicos para una restauración personal, empezando por tu restauración con la relación con nuestro Señor, con principios bíblicos que te enseñarán las armas, así como estas que hoy te comparto, para poder llevar una vida no en un enfriamiento, sino que cada día más tu amor por el Señor crezca, que cada día podamos correr a nuestro primer amor sin importar, aún cuando la higuera no florezca. Te mando un fuertísimo abrazo y oro que cada día juntos podamos poner en práctica estas 5 armas espirituales: perdón, bendecir, profundo arrepentimiento, la perseverancia y la fe. Hasta el siguiente video.